Bueno, Florencio Castillo, yo me califico como un hombre sencillo, humilde, eh, serio. Me gusta la honestidad, la transparencia, la franqueza también. De tal manera que también estoy en cuanto a la responsabilidad. Me gusta que las personas sean responsables, serias, y para cumplir con los objetivos y las metas que tiene cada persona. Hay una escuela que se llamaba la Escuela Bartolomé Serrano. Bartolomé Serrano. Sí, yo ahí nací. Ingresé en esa escuela cuando fui muy pequeño, tal vez en primer grado se llamaba en ese entonces. Mi profesor fue al inicio pues el señor Aurelio Ochoa, el que es el autor de la Sogueñita y otras canciones importantes. Había que estudiar y buscar una profesión, de tal manera que decidí hacerme docente. De Juan Bautista pasé al Colegio José Peralta de la ciudad de Cañar. En ese entonces era normal y ahí nos preparábamos para ser docentes, para ser maestros. Entonces, en este periodo de estudio, efectivamente, yo ya no llegaba mucho a la parroquia porque estuve estudiando en Cañar. Entonces fue a vivir en Cañar. Prácticamente sí, ahí nos pasábamos toda la semana, a veces nos quedábamos también a fin de semana. Bueno, el primer día uno llega, sí, un poco preocupado, un poco nervioso, pero lo que uno hace es poner en práctica los conocimientos que ha adquirido en el normal. Y efectivamente ya en el normal a usted le enseñan métodos, estrategias, una serie de situaciones que le ayudan muchísimo para poder trabajar con los niños. Y lo primero, lo que a uno le preocupa es naturalmente mantener la atención, motivar adecuadamente al estudiante. Yo gano la presidencia de la UNE y naturalmente me involucro en la política unionista, en la defensa de los derechos de los maestros y también en la defensa de la educación. ¿Cuál fue el primer paro que salió? El primer paro como presidente de la UNE. O como ciudadano colaborando. Bueno, el primer paro como maestros que enfrentamos, tal vez recién ingresados al magisterio, fue en la dictadura militar. A todas las personas que se conectan con Ecos del Cañar, bienvenidos a un programa más del Otro Perfil. En esta oportunidad contamos con la presencia del doctor Florencio Castillo, destacado jurisconsulto de Azogues, político y también docente y directivo estudiantil. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Quisiera iniciar este diálogo consultándole: ¿quién es Florencio Castillo? Más allá de lo que puedan conocerle las personas por su trabajo público, ¿cómo se define usted? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a usted, a Ecos del Cañar, por esta oportunidad que me brindan para poder expresar algunas ideas importantes. Bueno, Florencio Castillo, yo me califico como un hombre sencillo, humilde, serio. Me gusta la honestidad, la transparencia, la franqueza también, de tal manera que también estoy en cuanto a la responsabilidad. Me gusta que las personas sean responsables, serias, y para cumplir con los objetivos y las metas que tiene cada persona. En mi caso, pues, efectivamente, he pasado ya por muchas etapas, de tal manera que hoy me encuentro como docente jubilado, dedicado también a mi oficina de abogado, efectivamente. ¿Dónde nace usted?
Bueno, yo nací en la parroquia Huapán, sí, que pertenece al cantón Azogues, una importante parroquia del cantón. Ujú. Allí, La más grande, de hecho. naturalmente, es la más grande, la más poblada y ¿En qué que parte de Huapán nace? nací en Huapán, ¿cómo es? En el centro parroquial, en Huapán Centro. En Huapán Centro. Así es, ahí en Huapán Centro. Pero cerca del colegio o ¿dónde? No, un poco más abajo hay una escuela que se llamaba la escuela Bartolomé Serrano. Bartolomé Serrano. Sí, yo ahí nací. Ingresé en esa escuela cuando fui muy pequeño, tal vez en primer grado se llamaba en ese Ujú. entonces. Mi profesor fue al inicio, pues, el señor Aurelio Ochoa, el que es el autor de la Sogueñita y otras canciones importantes. Un distinguido músico, un distinguido maestro, nos enseñaba tocando la guitarra, nos enseñaba con música. Así es. ¿Y cómo era Huapán en ese entonces? Bueno, Huapán era una parroquia eh, dedicada al cultivo de las frutas, los hortalizas, el maíz. Sobre todo había muchísimos árboles frutales. Lamentablemente, ahora, cuando llegó la fábrica Huapán, debido a la contaminación, eh, perdió esa categoría de ser un rincón de las frutas, ¿no? Y bueno, Huapán, una tierra linda, una tierra hermosa, de gente buena, de gente trabajadora. ¿A quiénes recuerda de su barrio en Huapán? Bueno, eh, Sus vecinos. mis vecinos hay muchos. El licenciado Florencio Guamán, que lamentablemente hace poco falleció, un directo amigo mío. Allí mismo en el barrio, el señor Manuel González. Bueno, al otro lado tenemos Rómulo González, Manuel Verdugo. Bueno, hay muchísima gente que bueno, quisiera mencionar, pero todos amigos, familiares, parientes. ¿Toda la escuela pasó ahí usted, en la Bartolomé Serrano? No, solamente en el primer año, en el primer grado. Luego yo paso a la Salle, y de la Salle pasé yo a la escuela, en ese entonces se llamaba la Escuela Municipal Azogues, La Escuela Ciudad de Azogues. lo que fue la Escuela Ciudad de Azogues. San Francisco actualmente. San Francisco de Peleusí de Ahora Azogues. se llama San Francisco de Peleusí de Azogues. Yo terminé en la escuela, en la escuela municipal, terminé yo los 6 años de estudio, y mi profesor, el último profesor del sexto grado fue el señor Víctor Buestán. ¿A quiénes recuerda de la escuela? ¿Quiénes eran sus compañeros? Bueno, mis compañeros, a ver, tal vez recuerdo a Gerardo Chacha, recuerdo al doctor Víctor Miguel Sacoto, bueno, entre otros, ¿no? Sí. ¿Y cómo era usted en la escuela? ¿Dedicado 100%? ¿También de pronto alguna travesura, molestando con los amigos? ¿Cómo era? Bueno, como todo niño, pues, Inquieto. travieso, pero también dedicado a estudiar, ¿no? Porque, claro, nuestros padres en ese entonces eran muy exigentes y había que estudiar, había que dar una respuesta positiva a los padres de la familia de que estamos bien en los estudios para que nos sigan apoyando en este proceso, pero también como una responsabilidad propia. Usted sabe que nosotros en nuestra niñez no fuimos acomodados, no teníamos dinero, nuestros padres eran pobres y había que estudiar. Hicimos conciencia pronto de que había que estudiar para poder superarlos. ¿Y usted hasta qué edad pasó en Huapán? Bueno, yo en Huapán pasé hasta mi juventud, podría decir, ¿no? Yo, luego de la escuela municipal Azogues, pasé al colegio Juan Bautista Vázquez. Allí estuve hasta el cuarto año
de colegio. Luego, como lo que había dicho antes, había que estudiar y buscar una profesión, de tal manera que decidí hacerme docente. De Juan Bautista pasé al Colegio José Peralta de la ciudad de Cañar. En ese entonces era normal y ahí nos preparábamos para ser docentes, para ser maestros. Entonces, en este periodo de estudio, efectivamente, yo ya no llegaba mucho a la parroquia porque estuve estudiando en Cañar. Entonces fue a vivir en Cañar. Prácticamente sí, ahí nos pasábamos toda la semana, a veces nos quedábamos también a fin de semana para poder cumplir con las tareas, para poder estudiar. Pero el objetivo era concluir el estudio en este normal para poder obtener un título de docente y poder ingresar al magisterio. ¿Y en Cañar qué recuerda? Bueno, en Cañar una tierra linda, muchísimos amigos, nos acogieron bien, efectivamente. Todos, ¿Solo usted estaba de azogues ahí? No. En el Peralta de Cañar habíamos muchísimos estudiantes de azogues en los diferentes años de estudio. Es decir, en el quinto, en el sexto, habían muchos estudiantes de acá de Azogues. Precisamente porque salían ya como docentes prácticamente. Efectivamente, aquí en Azogues había un colegio normal, pero ese colegio normal Luis Cordero era solamente para señoritas. Y entonces los varones teníamos que buscar ¿Dónde? El normal de Cuenca o el normal de Cañar. Pero era mucho más fácil para nosotros estudiar en el normal de Cañar y así lo hicimos. Por el tema económico también. Sí, por el tema económico y también, pues, sí, claro, las facilidades que el colegio nos daba para poder ingresar al mismo. Y de Cañar, usted termina y ¿a qué se dedica terminando el colegio? ¿Directamente a buscar trabajo o ya tenía alguna opción? Bueno, ya con el título de docente, teníamos que esperar para poder ingresar al magisterio. Yo me gradué en el 71 y estuve ingresando más o menos del 73-74. De tal manera que en ese periodo había que buscar qué hacer. Yo estuve trabajando en una escuela particular en la costa. Llegué a Tenguel. Ahí me pasé un año en una escuelita. Pero naturalmente, pues no, los padres de familia pagaban poco, más era como para adquirir experiencia. Luego regreso y en ese entonces el Ecuador vivía una dictadura militar. De Guillermo Rodríguez Lara. Exactamente, sí. Aquí el gobernador era un coronel Sánchez de la Bastida, me parece. Y entonces, como ya habíamos esperado 3 años, un grupo de docentes, de graduados, hicimos una tarea, hablamos con el gobernador para que nos tomen en cuenta, porque usted sabe, el ingreso al magisterio en ese entonces también era un poco difícil, más que nada por el asunto político. de la política y el palanqueo, ¿no? Bueno, en ese entonces había la UNE luchaba también, se luchaba en la UNE para que las cosas se hagan rectas, para que no haya ninguna situación de marginamiento a unos y a otros de preferencia. Entonces, con el tiempo se estableció un listado, se calificaban méritos, títulos y se hacía un listado. Iban ingresando según la lista. Según la lista y según el puntaje que se había adquirido. Pero había que exigir que se respete ese puntaje. Entonces eso hicimos, luchamos un poco y naturalmente nos ingresamos al magisterio. A mí me tocó ingresar en una bonita parcialidad, se llamaba Xuya, que pertenecía a la parroquia Guayaturo del Cantón Cañar. Allí en Xuya permanecí un año y luego de ese año pasé a una escuelita de San Pedro de Cañar, la Pablo Mettler. Ahí permanecí 2 años como maestro y en ese entonces nos obligaron a radicarnos, a vivir en la escuela, el primer año. El segundo año ya se flexibilizó un poco y podíamos salir hacia los hogares, hacia las casas. Ahí es cuando yo aprovecho esta situación, pues, de que podíamos salir y me matriculo en la Universidad Católica de Cuenca, en la Facultad de Derecho. Doctor,
¿y cuándo elige ser docente? ¿Usted cuándo dice, bueno, me gusta la docencia, quisiera enseñar, quisiera dar clases? ¿Cuándo se decide a impartir conocimiento a los niños, a los jóvenes? Bueno, yo le había señalado anteriormente que la situación económica, yo creo que eso nos pasó a todos. Pero no había en mente otra cosa, o sea, es decir, bueno, me voy a graduar y voy a tratar de trabajar, yo qué sé, en ese entonces en la empresa Huapán o en alguna otra institución pública o privada. Bueno, lo que ocurre es que nos preparamos para hacer, digamos, sí, antes de eso, ¿no? Decidí ingresar al normal José Peralta para obtener un título de docente. Esto era lo que se nos vino a la mente para resolver un problema económico de nuestras familias. Yo decía que nuestros padres eran pobres y naturalmente había que, por un lado, obtener una profesión y por otro lado también, de alguna manera, contribuir al hogar de nuestros padres. Entonces, esa fue la idea principal. Luego ya ingresando al magisterio, uno podría decir, en mi caso, yo tomé amor, cariño por la profesión. Trabajamos desde que ingresé en Shuya, trabajamos con los niños en la docencia y trabajamos con las comunidades para ayudarles a resolver los problemas de infraestructura, de salud, etcétera, etcétera. Es que en ese entonces el docente o el profesor de la escuela, como eran escuelas pequeñas, también era visto como una especie de autoridad, ¿no? Claro, naturalmente que, bueno, depende. Si el profesor se vincula adecuadamente con la comunidad le toma confianza y entonces trabajan juntos. Pero si es que el profesor no se vincula con la comunidad tampoco le toma en cuenta. Entonces eso es real. Pero en mi caso a mí me gustaba vincularme con la comunidad, con los jóvenes en las comunidades. Se formaba un club deportivo, un club social. Y con los jóvenes... O sea, como comúnmente se dice, metido en todo. Claro, naturalmente. Ahí es el trabajo como docente, el trabajo también en la vida comunitaria de la gente. Doctor, ¿y cómo fue su primer día dando clases? ¿Qué recuerda de ese primer día ya en la escuela de Shuya? ¿O fue primero en la escuela de la costa? ¿Cómo fue su primer día? Bueno, el primer día uno llega, sí, un poco preocupado, un poco nervioso, pero lo que uno hace es poner en práctica los conocimientos que ha adquirido en el normal. Y efectivamente ya en el normal a usted le enseñan métodos, estrategias, una serie de situaciones que le ayudan muchísimo para poder trabajar con los niños. Y lo primero, lo que a uno le preocupa es naturalmente mantener la atención, motivar adecuadamente al estudiante para tener éxito en las clases. Y eso es lo que se hacía, eso es lo que tenemos que hacer. Pero ¿cómo? Si usted prácticamente, ¿de cuántos años ingresa? 17, 18 años ya a dar clases. No, yo me gradué más o menos de unos 18 años. Esperé 21 años a dar clases. 21, 22. ¿Y cómo manejar a los niños, por ejemplo, que muchas veces algunos no tienen paciencia, no sé? ¿Cómo manejar eso? Bueno, y especialmente en la costa. Bueno, en ese entonces podríamos decir, había más disciplina de los niños, más como le digo, un poco más de respeto al maestro. Inclusive en la misma comunidad, solamente escuchar que está el docente, tanto padre de familia como niños, le tienen un poco más de consideración, de respeto. Entonces, el niño generalmente llega y atiende al maestro. Porque eso también le decían en la casa. A ver, mi hijo, te vas a la escuela, pero te vas a atender, te vas a aprender, le vas a obedecer al maestro. Lo que lamentablemente ahora no ocurre mucho es esto, ¿no? Y en ese entonces era más fácil trabajar con los niños porque el niño iba a atender. Y de nuestra parte, como docentes, teníamos que entrarle al cuento, entrarle a las anécdotas y motivarle sobre todo en forma adecuada para que el niño centre su atención
en la clase que está impartiendo. Y de ahí 3 años en Cañar adicional dando clases en las comunidades. Dando clases, es decir, en Xuya y en los otros sectores de Cañar que le tocó. Así, claro. Yo de Xuya pasé a San Pedro de Cañar, se llama. De Curiquín, un poco más abajo, en un lugar bastante frío. Ahí estuve 2 años y luego me tocó, digamos, sí, obtení un cambio a una escuela de acá del Cantón Azogues, pero alejada, en el límite con el Azuay, en la parroquia San Cristóbal del Azuay, en el límite. El sector se llama Xinxun y la escuela Cañari. Ahí trabajé 10 años. ¿Y cómo fue ese cambio, por ejemplo, la costa, Cañar y Azogues? Bueno, uno cada año que pasa en la labor docente va adquiriendo más experiencia, va estudiando, leyendo, se va perfeccionando el trabajo docente, de tal manera que no hay dificultad. Pero ¿qué diferencia hay, por ejemplo, entre estudiantes de estos 3 sectores, de Cañar, de la costa y de Azogues? Bueno, ¿Cómo manejar tres personalidades diferentes, totalmente diferentes? de los niños. Bueno, los niños de la costa eran un poco más difíciles, un poco más inquietos, ¿no? Pero en todo caso, había en ese entonces la motivación para respetar al maestro, motivación que salía de los hogares también, eso les digo. En todos los sectores, tanto costa, acá en Cañar o acá en Azogues. Y llegaban los papás a decir, si se porta mal, dará nomás dando duro. Antiguamente o antes, en nuestra época, sí, así era. El padre de familia decía, hijito, atiende al profesor, porque si no le atiendes, yo he de venir y aquí mismo te estoy jalando de las orejas, así decían los padres de familia. Claro que eso ahora está de alguna manera prohibido, no se puede maltratar a los niños, ni a los padres, mucho menos los docentes. Sin embargo, yo creo que es necesario devolverle al maestro la autoridad, de cierta manera. Una autoridad que sea naturalmente flexible, una autoridad adecuada para que los niños, sobre todo, y los estudiantes en los colegios también, les respeten y le obedezcan al maestro, porque es para su bien, es para que aprenda, es para que estudie, y para que el maestro también pueda desenvolverse adecuadamente y pueda impartir su conocimiento de una manera metodológica, técnica y científica. Bien, y de ahí 10 años en el límite con el Azuay, ¿y hay otro pase a otro establecimiento o no? Sí, exactamente. Yo allá en Xinxun permanecí 10 años y en el último año, podríamos decir, estuve yo involucrado en la política de la UNE y resulto electo como presidente de la UNE del Cañar. Como estuve en Xinxun y había que cumplir algunas actividades acá en la dirección de educación y también en la UNE, fue el pedido de la dirección de educación, también de la escuela, y el puntaje más alto que yo obtuve en ese entonces. Me refiero a que estando 10 años en la misma escuela, uno adquiría una cantidad enorme de puntos. En la tabla de cambios, yo estuve en el primer lugar con un puntaje altísimo, justamente por haber permanecido 10 años en la misma escuela. Entonces se presenta una vacante en la escuela Emilio Abad y la Dirección Provincial de Educación de ese entonces me traslada de la escuela Xinxun a la escuela Emilio Abad. En el año de 1986. ¿Y cómo se da su vinculación a la UNE? Porque la UNE, reconocidísima hasta hace pocos años atrás por su rebeldía, por las luchas, por las protestas, por las huelgas. Así era. Efectivamente,
Bueno, los maestros de ese entonces, que ingresamos en ese entonces, nos reunimos, no, claro, los que fueron de mi época, ¿no? Nos reunimos y vimos que era necesario incursionar en la política de la UNE para que la UNE cumpla su papel de mejor manera. Entonces así formamos un frente que se llamaba el Frente del Magisterio de Vanguardia, y con este frente participamos en las elecciones y yo gano la presidencia de la UNE y naturalmente me involucro en la política unionista, en la defensa de los derechos de los maestros y también en la defensa de la educación. Ahí luchamos muy duro para que la educación se profesionalice, especialmente en el asunto de que los que ingresan al magisterio tengan su título docente, sean normalistas en ese entonces. Uh-huh. Y naturalmente que la UNE lo consiguió porque el ministerio también adoptó políticas importantes y exigía que para ingresar al magisterio sean normalistas, tengan su título de docentes. ¿Y usted en la UNE también organizaba ya las marchas, las huelgas también? ¿Le tocaba ya? Seguro. Ahí tuvimos que enfrentar algunas huelgas nacionales. ¿Cuál fue el primer levantamiento del que participó usted? Bueno, ahí hay algunas luchas que se llevaron adelante. Yo creo que fue una lucha importante en la que se consiguió que el ministerio reconozca la antigüedad de los maestros. Porque antes de eso, los sueldos del magisterio eran sumamente bajos, que no alcanzaban para nada. Entonces, el presidente de la UNE en ese entonces, Juan José Casteló, hace un estudio y dice, hay que plantearle al magisterio que nos reconozca la antigüedad. Y mediante un estudio importante, se logra efectivamente de que el ministerio reconozca la antigüedad y los sueldos nuestros mejoraron de acuerdo al tiempo de servicio. Uh-huh. Esta antigüedad fue desconocida en la época, en la reforma que hace a la ley de educación, el presidente Rafael Correa los quitó la antigüedad y solamente reconocía los títulos, nada más. Bien, ¿cuál fue el primer paro que salió? El primer paro como presidente de la UNE. O como ciudadano colaborando. Bueno, el primer paro, como maestros que enfrentamos, tal vez recién ingresados al magisterio, fue en la dictadura militar. Porque en la dictadura militar los habían congelado los sueldos a tal punto que el magisterio estaba desesperado por los sueldos tan bajos que ganábamos. Y aparte que no les daban. Y claro, entonces ahí hicimos una lucha en todo el país, una lucha bien dura, bien fuerte, contra la dictadura militar, ya en los últimos tiempos de la dictadura naturalmente. Pero lamentablemente los maestros dirigentes fueron cancelados, sufrieron una represión bien fuerte de parte de la dictadura, los dirigentes de la UNE nacional y también los provinciales. ¿Y usted también si era de salir a botar piedras o no? Bueno, yo salía a la marcha a gritar. Bueno, piedras no he lanzado. pero claro, nos decían nosotros, los tira piedras, ¿no? Claro, y también represión de pronto, preso, detenido, golpes. Bueno, eso no he sufrido yo, pero naturalmente que he estado... El gas al menos sí. Gas lacrimógeno al menos sí. Ah, bueno, sí, eso sí, muchísimo gas lacrimógeno. Sufríamos todos los docentes, todos los hombres y mujeres que salíamos a las marchas, éramos reprimidos por la policía con el gas lacrimógeno, sobre todo en la dictadura militar. Así fue. ¿Qué es lo que más recuerda de una marcha? ¿O de un paro, de una huelga? ¿Qué anécdota tiene? Bueno, como anécdota de los paros, es naturalmente el que uno absorbe el gas lacrimógeno. Y lo importante es, se reconoce es que
La ciudadanía que veía bien, nos respaldaba en nuestra lucha, salían a darnos agüita, a darnos, sobre todo agua para mojar la cara, para disipar el gas. Entonces había un apoyo de la ciudadanía, eso era importante. Bien, la lucha social, el tema de la UNE y aparte la docencia, le va llevando a la política. Bueno, podríamos decir que sí. Yo, bueno, en ese entonces, cuando fui presidente... En el 86. Sí, cuando fui presidente de la UNE, todavía no estuve en la política, fue después que yo me involucré en la política. En todo caso, sí, el hecho de estar en la lucha, en los paros, me ha dado una formación de carácter social, de solidaridad con los demás, en el magisterio, con todos los maestros, en las comunidades, con la gente, porque hay algo importante en la vida del maestro. El maestro, cuando va a una escuela, sobre todo en el medio rural, quiera o no, se involucra en los problemas económicos, sociales de la comunidad. Y es el maestro el que más detecta con mayor claridad la pobreza, por ejemplo. Cuando el niño llega a su aula sin un lápiz, muchos niños llegan sin tomar café, el maestro inmediatamente se da cuenta de esa situación de pobreza de las familias. Entonces, en ese momento el maestro se involucra en la problemática social y empieza a luchar por resolver esos problemas, o al menos para plantear la solución a esos problemas. Y usted, el Emilio Abad, y en todo este tiempo de docentes, ¿cómo era de docente usted? ¿Estricto, serio, enojado, regalaba un punto? ¿Cómo era? Bueno, verá, yo como docente respetaba a los estudiantes, me gustaba que sean responsables, que cumplan los deberes. ¿Exigente o no? Sí, exigente, pero también exigente, pero también flexible. Sí, regalaba un punto de vez en cuando. Naturalmente, pues, o sea, depende. Hay estudiantes, yo decía antes, el maestro le conoce al estudiante y sabe por qué razones a lo mejor no estudió, no hizo un deber. Hay situaciones complicadas en los hogares, problemas del hogar, problemas económicos. Entonces el niño a veces no es que no hace el deber porque no quiere, sino no hace el deber porque tiene problemas en su casa, tiene problemas en su familia. A lo mejor también el niño no se alimenta bien, o el niño estuvo enfermo, entonces uno tiene que valorar todo eso. Y especialmente la evaluación al estudiante, al niño, la evaluación es fundamentalmente para evaluarse el maestro, más que al niño. Porque en el momento que de 30 estudiantes, los 20 sacan mal en una pregunta, no, ¿Estoy mal yo? No es que está mal el estudiante. Entonces, es que el maestro tiene que volver a dar la clase, buscar sus falencias en qué es lo que pasó, por qué en un tema determinado, por qué la mayor parte de los estudiantes no me comprendieron. Claro, la evaluación también es para darle un puntaje al estudiante, pero para mí eso no tiene mucha importancia, ¿no? Es para cumplir con un estándar de calificación para que pueda ser promovido al próximo año, efectivamente es necesario. Pero ya en cuanto a la calidad del conocimiento, es más bien la evaluación del estudiante es para evaluar yo. De ahí es que la evaluación, tanto en educación cuanto en las empresas a nivel nacional, en el sector público, la evaluación jamás debe ser para perseguir a una persona. La evaluación tiene que ser para ver las falencias en una actividad X y para, mediante la capacitación, no, hacer que esas falencias desaparezcan y mejorar el resultado. Entonces,
la evaluación tiene otro sentido y no precisamente el que se está utilizando a nivel del sector público, la evaluación como una forma para dejar sin trabajo al ciudadano. Ujú. Doctor, ¿qué anécdota tiene en el aula? ¿Qué es lo que más recuerda del aula de clases? De pronto alguna anécdota que siempre cuente usted de todos estos años de haber sido docente. Bueno, los estudiantes, bueno, son inquietos, son curiosos, ¿no? Es una cualidad, sobre todo en los niños, que hay que saber valorar de la mejor manera. El estudiante, el niño, le respeta al maestro, pero también a veces el estudiante le hace reclamos, le hace planteamientos. Unos niños son más despiertos que otros en cuanto a la protesta, ¿no? Nosotros cuando el estudiante... ¿Qué recuerda entonces? ¿Qué pasó alguna vez en ese sentido? Bueno, que el niño dice, por ejemplo, me dice, oiga, sabe que no entendí la clase, repítame. Yo le digo, claro, no entendió la clase porque estaba jugando, ¿no es cierto? Entonces, ahí el estudiante, sí, tiene razón, yo estuve despreocupado. Entonces, hay una relación, hay un diálogo con el niño importante que el maestro tiene que llevarlo adecuadamente a fin de que el estudiante reconozca el error que él cometió. ¿Y le han hecho travesuras a usted? Claro. ¿Qué Sí. recuerda? ¿Alguna travesura que le hayan hecho? Bueno, a veces le lanzan un papelito, le quitan la silla, bueno, pero exactamente. Pero uno tiene que conducir adecuadamente para que el niño no sienta mal. ¿A quiénes recuerda de estudiantes de pronto que luego pasaron a formar parte de la vida pública o son exitosos en la vida privada? ¿Recuerda algunos? Bueno, sabe que hay muchísimos estudiantes, y le voy a ser sincero, pues que son tantos estudiantes que uno no podría mencionar al momento. Son muchísimos profesionales que han tenido mucho éxito, que fueron nuestros estudiantes, estuvieron en la escuela en Mirabad, tal vez cientos, tal vez miles, y muchos de ellos han tenido mucho éxito, son profesionales y viven en diferentes lugares del país. Pero sí, se les ve en la calle, dicen licenciado, doctor. Claro, sí les saludan. naturalmente, sí, claro. Sí, son respetuosos, saludan, tienen sus recuerdos. Ahora vamos a una gran marcha de la Escuela Emilio Abad, cuando va a cumplir el 25 de noviembre 100 años. de este año, el 2025 va a cumplir 100 años de vida institucional, 100 años de fundación. La Escuela Emilio Abad fue fundada el 25 de noviembre de 1925 y efectivamente en estos eventos vamos a reencontrarnos con compañeros, excompañeros docentes, con estudiantes. Vamos a reencontrarnos con muchísima gente que van a estar ahí. Yo sé que se están moviendo, se están reuniendo, están preparando actividades para esta celebración tan importante como son los 100 años de la Escuela Emilio Abad. Bien, y en la política partidista ya participando como candidato, ¿cuándo empieza? Bueno, yo empiezo cuando fui candidato a concejal de Azogues. A ver, estamos hablando de 1995, 97, yo creo. Efectivamente, gracias al apoyo de la población de Azogues, del cantón Azogues, yo llego a la concejalía de Azogues en la época cuando fue alcalde el doctor Segundo Serrano. En el segundo periodo de él. Sí, naturalmente. En 96. Hablando en 96, sí. En 96. Entonces, allí empiezo yo a incursionar en la política cuando ejerzo esa importante función de concejal de la ciudad.
y de ahí se va vinculando o va postulándose para más cargos. Bueno, primero concejal de Azogues, luego, después de unos años, unos pocos años, también estuve de consejero provincial en el Consejo Provincial de Cañar en la época de Diego Ormaza, cuando fue prefecto Diego Ormaza. ¿La primera vez? ¿El primer periodo de Diego Ormaza o el segundo? Sí, en el segundo periodo de Diego Ormaza. En el segundo periodo estuve yo como consejero. Fuimos los últimos consejeros, me parece, elegidos por votación popular, porque después ya el Consejo Provincial... Se estructuró como Cámara Provincial como Cámara Provincial, con los señores alcaldes, juntas parroquiales. Y con los integrantes de la Junta Parroquial. Sí, entonces en ese entonces yo ejercí esa función también de consejero provincial. Bien, ¿qué es lo que más recuerda de la política? Ya como candidato, como concejal, como consejero. Bueno, en la política lo que uno puede recordar es algunas cuestiones positivas, ¿no? Porque, vea, cuando uno ejerce la política, y sobre todo en algún cargo público, lo hace con toda la sinceridad para servir a la población, lo hace para, de alguna manera, llegar a las comunidades, a los lugares, para ver sus necesidades, y efectivamente uno puede conocer de mejor manera la problemática social, la infraestructura de las comunidades, para plantear soluciones en los organismos adecuados. Pero lamentablemente, es cierto, tanto en el municipio cuanto en los consejos provinciales, no se cuenta con los recursos económicos suficientes para poder solucionar todos los problemas. Y eso es lo que se ha podido ver fundamentalmente. Ahora, claro, depende de cuánto se haya hecho para poder servir a la comunidad. Yo recuerdo, en el entonces, cuando estuve yo, luego de consejero provincial, también por una cuestión de mi partido, en ese entonces, del EBPD, yo llego a ocupar un puesto importante en el directorio de la empresa Huapán. Cuando todavía era público. Cuando todavía era del Seguro Social, claro, en ese entonces era del Seguro Social. Y ahí en el directorio de la empresa Huapán pude conseguir algo importante, como es la colocación de los filtros modernos, de los filtros que se llama el filtro de mangas. Cuando yo llegué al directorio de la Huapán, había una chimenea, un filtro totalmente contaminador, que lanzaba grandes cantidades de polvo, de polución hacia el aire, y contaminaba todo el sector norte, la parroquia Huapán, parte de Buil, y también acá la ciudad de Azogues. Entonces, mi primera preocupación fue plantear en el directorio que se coloque un filtro moderno que, con la ayuda de los técnicos de la mina Huapán, pude determinar que ese filtro se llamaba filtro de mangas y que tenía que ser el filtro de última tecnología. Yo había planteado varias veces, no me daba mucha acogida, bueno, 1, 2, 3, 4, insistí, hasta que el presidente del directorio de la empresa Huapán, que se llamaba el ingeniero Jorge Madera Castillo, y los vocales, acogieron mi pedido y se aprobó el monto que se iba a invertir de $1.600.000 para comprar el filtro de mangas. De esta manera se baja la polución. Cuando ya yo salgo del directorio, como ya quedó aprobado todo, se compra el filtro, se coloca y se baja la polución. Actualmente se comenta que si hay algo de polución, yo creo que, conversando con los técnicos también, mi preocupación, se decía que a lo mejor, como ya estamos hablando desde el 2004,
El 18 de agosto de 2004 se aprueba la partida para adquirir el filtro de mangas. Ya son algunos años, es posible que alguna manga esté rota, por eso que se está escapando algo de polución. O eso defecto también, yo creo que la empresa actualmente debería adquirir otros filtros para colocar en el lugar donde hay polución. De tal manera que, como resulta en otros lugares, por ejemplo en Guayaquil, a pesar de ser una cementera más grande, ahí no hay absolutamente nada de polución. Usted pasó 4 años como concejal y 4 años como consejero provincial. Sí, exacto. De este periodo de la función pública como político, como electo por el pueblo, ¿cómo quisiera que les recuerden? ¿Qué es lo que más quisiera que recuerden de esos 2 periodos? ¿Qué es lo que usted dice, yo quiero que me recuerden por esto? Bueno, primero yo quisiera que me recuerden como lo que soy, un hombre tranquilo, sencillo, que no, yo creo que la función pública no debe ser para cambiar la personalidad de uno, para cambiar el carácter, sino ser el mismo siempre. Así como fui antes, lo soy ahora, por una parte. Por otro lado, en alguna cosa que se ha hecho, por ejemplo, tanto en la Concejalía de Azogues cuanto en el Consejo Provincial con Diego Ormaza, con el ingeniero Diego Ormaza, se hizo muchísimas obras en la Escuela Emilio Abado y en otros lugares, también en otras comunidades, en otras escuelas. Pero hablando de la Escuela Emilio Abado, se logró completar todo el tramo, el segundo tramo de la planta sur, de la planta de abajo. Se colocó toda la planta, se construyó un laboratorio de ciencias naturales hasta la salida a la calle Luis Cordero. 2 aulas más al interior. Y se cambió todo lo que es el piso, que era de madera. Se cambió todo en la concejalía, con Segundo Serrano. Modernizamos la dirección de la escuela, construimos baterías higiénicas a la parte de atrás. Bueno, todo lo que ahora es la Escuela Abado en la obra grande, en la infraestructura general, se logró hacer en esos periodos, de la manera que... Bueno, no hemos hecho mucha difusión de la obra, del trabajo, pero bueno, hay que decirlo porque es lo que se ha hecho. Si usted me pregunta cómo es que deben recordarle, pues sí, se ha trabajado, se ha cumplido. Y debo justificar mi paso por la Escuela Emilio Abado desde 1996 como director del plantel hasta 2013, que se logró reconstruir, se logró mejorar la planta física de la escuela, de tal manera que ahora la escuela, y antes, acoge a los cientos y cientos, tal vez más de 1.000 estudiantes, 1.300, 1.400 estudiantes que asisten todos los días a la escuela. Bien, vamos llegando a la parte final. ¿Cómo se ha sentido? Bueno, bien, algunas cuestiones por el transcurso del tiempo no he podido recordar adecuadamente, con fechas precisas, pero en todo caso, en forma general, pues se ha podido conversar sobre las situaciones que han sido parte de mi vida, toda la actividad que he desarrollado dentro de mi profesión como maestro, desde que fui estudiante, y lo que soy actualmente. Yo creo que soy el mismo Florencio Castillo que ingresó al magisterio, el mismo que se jubiló en el año 2013. Muchísimas gracias al doctor Florencio Castillo, muchísimas gracias a quienes estuvieron con nosotros, que tengan una muy buena noche. Gracias a usted, muchas gracias.